Y le voy a pedir los que puedan, vamos a ponerlos en pie, vamos a ir al libro de Habacuc, Habacuc capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 del libro de Habacuc. Solamente vamos a leer 2 versículos. Habacuc capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre amado, en este segundo culto de este nuevo año, llegamos ante tu presencia con gratitud porque nos has mantenido, nos has bendecido, Padre mío, nos has guiado. Gracias por estos himnos preciosos que hemos entonado para tu gloria. Gracias por poner en el corazón de cada hermano, de cada hermana, de llegar aquí a tu presencia para alabarte. Gracias, Padre mío, por tu infinita misericordia y tu gran fidelidad. Y Padre, te pedimos en esta hora que nos dirijas en el mensaje de hoy. Padre, nosotros necesitamos tu guía, Padre Santo. Necesitamos que tú nos alimentes. Necesitamos que tú nos hables, Padre mío, cada día para que podamos cumplir con tu voluntad. Gracias, Padre mío, por ser tan bueno con nosotros. Te ruego, Padre mío, que hables en nuestros corazones, que quites, Padre Santo, toda distracción y que podamos concentrarnos, Padre Santo, y que podamos recibir tu palabra de una manera especial en nuestras vidas. Así que, Padre, te rogamos que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria, y que nosotros podamos salir edificados y en una mejor comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. En noviembre del año pasado, nosotros comenzamos, o estuvimos hablando sobre el tema de la renovación. Ese fue un tema especial de la renovación. Y una de las cosas que yo les decía era que la iglesia necesita una renovación para alcanzar lo que llamamos avivamiento. Y en este año, pues yo quiero hablar sobre la palabra avivamiento, porque la palabra avivamiento tiene un sentido especial para las iglesias, para nuestras vidas. Avivamiento significa una especie de vida. Cuando hay avivamiento, cuando se aviva, hay crecimiento. Y cada uno de nosotros necesita ser avivado, necesita avivamiento. Especialmente en los tiempos que nosotros vivimos, en las confusiones, en los desencantos. En toda esa situación, esa condición, necesitamos avivamiento. Cuando nosotros miramos nuestra sociedad y uno a veces como que siente como que está perdiendo la fe, entonces tenemos que pedir por avivamiento. En nuestra iglesia también, cuando vemos que como que se están muriendo las cosas, que no es esa vida, entonces tenemos también que pedir avivamiento. La palabra avivamiento se encuentra solamente 2 veces en la Biblia. La primera se encuentra en el libro de Habacuc, que hemos leído, y la segunda se encuentra en el libro de segunda de Timoteo 1, versículo 6. Y en las 2 partes, donde se encuentra la palabra avivar, porque esa es la palabra, avivar significa pues una especie de nueva vida, de resurrección. Es una especie como de nuevas fuerzas, nueva vida, esa es la palabra avivamiento. Y vamos a hablar de eso en el libro de Habacuc en el día de hoy, pero yo quiero que pongan eso en su mente, la idea de avivar,
la idea de dar nueva vida, de tener nuevo aliento. Y la iglesia necesita eso en estos tiempos tan difíciles que nosotros vivimos. La iglesia necesita avivamiento. La iglesia necesita ser renovada para llegar a ese avivamiento que significa crecimiento, porque cada vez que hay avivamiento estamos hablando de un crecimiento. Y cuando se aviva algo, cuando algo se renueva, ¿verdad? Y cobra vida, entonces hay un crecimiento. Yo quiero que ustedes puedan ver eso en las flores. No sé si alguna vez ustedes ven una flor que se está marchitando. Y esa flor, ¿verdad? O esa planta le falta agua. Y comienza usted a echarle agua a esa planta. Entonces comienza una vez más la planta como a renovarse. Comienza a cambiar los colores, pero una cosa que pasa, comienza a crecer. Y eso es una cosa que nosotros creemos en nuestras vidas, en la iglesia, porque creemos que haya un crecimiento, que como que florezca. Eso es lo que nosotros queremos, que florezca y que cobre vida. Entonces, en esas dos partes, en el libro de Habacuc, como en el libro de 2 de Timoteo, cuando se habla de avivamiento, de avivar, tiene que ver con la obra de Dios en el libro de Habacuc y en el libro de 2 de Timoteo con el don especial que Dios le ha dado a Timoteo. Y Pablo dice, aviva la obra. Pablo dice, aviva el don que le dice a Timoteo. Pero en el Antiguo Testamento es la obra de Dios. Aviva la obra de Dios. Hay varias cosas que yo quiero que nosotros veamos de este libro de Habacuc. Es un libro bien interesante, pero vamos a comenzar en el capítulo 3, como el profeta hace una oración, y es bien interesante que el hermano terminó el culto con el himno sobre la oración. Y aquí encontramos el profeta Habacuc teniendo una oración. Y yo quiero que escuchen la oración porque vamos a ver el trasfondo del libro de Habacuc mirado en esta oración. Lo primero que vemos en el versículo 1 dice que fue una oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Un poco de trasfondo del libro de Habacuc, porque, hermanos, Habacuc no era un profeta popular, no se sabe mucho de Habacuc. ¿Verdad? El nombre es un poco confuso, significa algo como ceñir, pero no era tan popular. El libro de Habacuc es bien interesante, pero se dice que él era como un levita o un sacerdote que era como cantor, y por eso usted ve lo que se llama sobre Sigionot. Sigionot era una especie de estanza musical, ¿verdad? Era como la introducción de un himno, eso era lo que un Sigionot en hebreo. Y entonces vemos que él era un cantor, un levita que cantaba, adoraba al Señor. Y en esta oración él dice, bueno, la oración del profeta Habacuc sobre esa introducción de ese himno que él está orando o cantando al Señor. El libro de Habacuc es un libro bien interesante, porque tiene tres capítulos solamente, pero en los 3 capítulos hay preguntas y respuestas. El primero, en el capítulo 1 vemos una pregunta o una queja del profeta. El profeta dice, ¿por qué pasa esto? Después viene la respuesta del Señor, después viene otra pregunta y el Señor responde una vez. Entonces el capítulo 3 es una oración del profeta. Bien interesante, porque el profeta se está quejando de 2 cosas: idolatría e injusticia que estaba pasando en el pueblo de Israel, una cosa que nosotros nos quejamos también. Pero yo quiero que nosotros miremos al profeta Habacuc como nos vemos nosotros. Nosotros también nos quejamos de muchas cosas que pasan en la vida. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué que las cosas son de esta manera? ¿Por qué es tanta injusticia? ¿Por qué es tanta idolatría? Yo quiero, mis hermanos, que ustedes se pongan a pensar de algo en nuestra sociedad aquí canadiense, en la cual nosotros vivimos. Hermanos, las cosas han cambiado mucho. Hermanos, antes, los que tienen aquí mucho tiempo, ustedes saben que las iglesias era algo que como que todo el mundo iba a la iglesia. Y ustedes
se dan cuenta muchos de los que están aquí por mucho tiempo, que una de las primeras cosas, lugares donde usted fue una iglesia. En aquel tiempo la mayoría de la gente eran europeas, ¿verdad? Pero los años han cambiado y como usted se da cuenta, no es lo mismo. Ya nosotros vemos, ¿verdad?, que hay menos europeos, hay más, usted va a ver muchos africanos, mucha gente que viene de la India, que vienen de diferentes lugares. No es como antes, ¿verdad? Y usted ve cómo la sociedad ha cambiado. Muchas también de la gente que han llegado, muchos musulmanes también saben que, por ejemplo, aquí en esta ciudad, mis hermanos, yo hablaba con el pastor aquí, Walid, y yo le decía, bueno, nosotros los hispanos somos como algunos, yo me imagino que algunos 12,000 somos aquí nosotros, que es bien poquito, mis hermanos, realmente. Los hispanos somos muy poquito aquí en Octavo, no es como usted se va a Los Ángeles, y usted se va a Estados Unidos, y donde quiera que usted va a encontrar uno. Aquí no, que somos como 12,000, 10,000 hispanos. Él me decía que solamente los libaneses, son más de 40,000, solamente los libaneses. Solamente gente de origen libanés, imagínense los otros musulmanes. Digo yo, wow. Así que nosotros como iglesia hispana tenemos un gran desafío porque nosotros estaba yo mirando el censo, ¿verdad? Todos los libaneses, los africanos, cómo han llegado personas del Congo. O sea que es un desafío grande. Entonces, así como el profeta Habacuc tenía cierto desafío aquí en este capítulo, porque él estaba diciendo, Señor, aviva tu obra. Y eso es lo que nosotros estamos orando aquí, porque es increíble lo que Dios puede hacer en una sociedad como esta en la cual nosotros vivimos. Y yo quiero que ustedes se den cuenta, porque todo el libro de Habacuc hay temas muy importantes que yo quiero quizás tocar. No vamos a estudiarlo todo porque yo quiero concentrarme en el avivamiento o en la palabra avivar, pero hay varios temas y un tema central que yo quiero leerles es sobre la fe. Y 2 versículos, solamente de pasado lo voy a leer para que ustedes se den cuenta cómo es el libro de Habacuc, que quizás podamos estudiarlo y pensar en el avivamiento. Déjenme leerle el tema de la fe, y voy a leerles, ¿verdad?, desde versículo 1, capítulo 2, versículo 1 hasta versículo 4, y aquí nos habla de la fe. Dice así, y eso es Jehová respondiendo a Habacuc. Una de las preguntas que Habacuc le hizo a Dios en el capítulo 1, le pregunta al Señor, bueno, ¿por qué esta maldad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué tantos problemas? Entonces Dios le contesta al profeta Habacuc en el capítulo 2 y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4, versículo bien importante. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa palabra, el justo por la fe vivirá. Ahora, vamos a la oración, versículo 1 y versículo 2. El profeta se queja, el profeta pregunta, Dios responde, entonces viene ese tiempo de oración. La primera cosa que el profeta le dice a Dios en su oración es, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, el Señor le contesta, le dice, mira, el justo vivirá por la fe, confía en mí. Entonces, el profeta dice, bueno, Señor, yo he escuchado lo que tú has dicho,
Por lo tanto, yo temo, porque tú eres un Dios grande. Pero mire cómo dice el versículo clave para nosotros en esta noche sobre el avivamiento. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo quiero que presten atención en estas palabras, en esta parte de oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, muchas veces cuando vemos los tiempos, cuando vemos la sociedad, uno se desanima. Inclusive cuando vemos la iglesia, dice, pero no hay, que esto se está muriendo, esto no sirve. Vemos la iglesia, vemos la sociedad, vemos, mis hermanos, que ya no es como antes, que habían muchos cristianos, ahora hay un desafío más grande. Entonces uno comienza a desanimarse, uno comienza a perder la fe. Ay, Señor, ¿y cómo nosotros vamos a hacer esto? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer o no, Señor? ¿Nos va a quitar la iglesia? ¿No? Entonces uno comienza a temer, uno comienza a desanimarse, uno comienza a desesperarse de la sociedad en la cual vivimos. Hermanos, el trabajo en el cual estamos, antes no teníamos Dios nos dio trabajo y después se nos olvidó realmente que Dios nos había dado todas esas cosas. Entonces la iglesia dice, ay, yo no me siento ya de ir, yo no me siento de creer, yo no me siento de continuar. Entonces, en medio de esa situación, el profeta está orando, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo quiero que esa sea la oración que nosotros como iglesia hagamos también este año. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando parece que todo está muerto, cuando parece como que no hay vida, como parece como que todo va a desaparecer, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, yo quiero que nosotros oremos eso. A veces uno dice, bueno, pero Señor, mi hijo está muerto, no está siguiendo los caminos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que esto no está funcionando bien. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, oren por los pastores, oren por los otros hermanos. Cuando ustedes ven que el hermano se está muriendo, está perdiendo la fe, usted ore, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando ese hermano ha dejado de creer, tu oración tiene que ser, aviva tu obra en medio de los tiempos. En los medios de los tiempos, hazla conocer, mire cómo dice, hazla conocer. Y esto es bien importante para nosotros como iglesia, mis hermanos. Aviva tu obra cuando la iglesia parece como que se está destruyendo, se está muriendo. Y eso es una oración que mucha gente no ha hecho. Hermanos, y para mí es una tristeza ver muchas iglesias que se han cerrado. Se han cerrado. Muchas iglesias que en medio de estos tiempos no han podido continuar. ¿Saben, mis hermanos, que después del COVID muchas iglesias se cerraron? ¿Saben, mis hermanos, que después del COVID muchas personas dejaron de asistir a la iglesia? Mucha gente. Hablando con pastores me dicen, bueno, en mi iglesia el 30% dejó de llegar a la iglesia. Entonces, gente que está desanimada, gente que ya no quiere seguir los caminos. Entonces este profeta me está diciendo, en medio de esos tiempos, aviva tu obra y hazla conocer tu gran misericordia. De que el justo por la fe vivirá. Hermanos, lo interesante de nuestro Dios es que Él ha mostrado, Él ha avivado su obra en su iglesia en medio de tiempos que parecía como que iba a desaparecer. El tiempo del comunismo, tiempo del socialismo, en los cuales querían erradicar la iglesia. En tiempo, mi hermano, de renacimiento, el tiempo de esos, en tiempo en el cual la cultura y toda esa cosa quería destruir la iglesia, el Señor avivó su obra, porque hubieron hermanos y hermanas que estaban orando por ese avivamiento. En medio de la corrupción, en medio de la idolatría en la cual vivimos, ¿no? Es muy secular, estamos llenos de diferentes culturas. Entonces, la oración es, aviva tu obra
en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, al conocer que tú eres Dios, en medio de los tiempos, permite que nosotros podamos ver la misericordia de Dios. Hermanos, esto es una oración poderosa de avivamiento para nuestra iglesia, para nosotros. Porque avivamiento significa ese crecimiento espiritual, pero también crecimiento físico, es una madurez. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer tu misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero miren cómo nos dice que eso viene por fe, mis hermanos. Unos tienen que estar orando todo el tiempo por eso, pero eso viene por una fe, que me dice que el justo por la fe vivirá. Por fe vivirá. Me encanta esta oración porque me enseña a orar con fe por avivamiento, no tan solo en la iglesia, pero en mi vida, cuando parece como que todo se va a desfallecer, cuando todo va a desaparecer, entonces yo oro al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, con fe. Pero cuando yo oro con fe, cuando yo le pido al Señor, aviva tu obra, cambia, Padre Santo, la situación, la circunstancia en la cual estamos, Dios escucha. Recuerdan la semana pasada que yo le decía en el Salmo 116, en el cual el salmista decía, amo al Señor porque ha escuchado mi oración. Amo al Señor. Entonces, uno ama al Señor porque Él escucha cuando le pedimos con fe y Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Pues una vez más, esta oración de avivamiento que le estoy explicando en esta noche, viene de quejas que el profeta había experimentado. Quejas, y se quejaba de esto, preguntaba al Señor sobre esto, el Señor le contestaba. Y al final, entonces, viene ese tiempo de oración en el cual decía, bueno, Señor, yo te ruego que avives tu obra en medio de los tiempos. Avivamiento, como le digo, significa crecimiento espiritual y también físico. Y la fe es, como nos dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando estoy orando por avivamiento, yo estoy orando con los ojos de la fe, y lo que estoy pidiendo al Señor es que ese familiar, ese amigo, esa amiga que no conoce del Señor, que el Señor pueda tocarle y que pueda ser parte de la iglesia, que pueda ser parte del cuerpo de Cristo, que pueda entregarse a Jesucristo. ¿Cómo Dios puede tocar las almas? Yo no lo sé, pero Dios sabe cómo va a tocar las almas. Yo le contaba cuando era joven, en el grupo de jóvenes, y esta jovencita ya siempre llegaba a las reuniones que tenían nosotros los jóvenes, y uno nunca pensaba que ella se iba a arrepentir. Y uno decía, no, es increíble, ella nunca va a bautizarse, ella nunca va. Porque eso es lo que uno no estaba mirando, que Dios es quien toca. Pero había personas que oraban con fe, decían, Dios va a hacer su obra. Y hermanos, una noche la muchacha dijo, yo quiero entregarme al Señor. Y avivó esa muchacha de una manera especial, y esa muchacha se entregó al Señor, y después eso, increíble cómo Dios usó a esa jovencita, cómo Dios avivó esa persona en medio de los tiempos. O sea que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible, mis hermanos. Y ustedes como iglesia, nosotros sabemos, porque hemos visto personas como han llegado aquí a la iglesia, han estado escuchando y de buenas a primeras quieren servir al Señor y vienen con la pregunta, pastor, yo quiero bautizarme, y uno no sabe, el momento que Dios toca es increíble, que uno nunca esperaba. Pero esa es la oración, aviva tu obra. Pero hay muchas personas que han estado orando y han estado pidiendo, Señor, aviva tu obra
en medio de los tiempos. Y esa es la oración, mis hermanos, que no perdamos la fe en medio de enfermedad, en medio de crisis, en medio de desafíos. La oración es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de estos tiempos, ojalá conocer tu gran misericordia. Eso es lo que yo estoy orando, mis hermanos, y este año también, mis hermanos, que Dios nos avive como iglesia. Que Dios, ¿verdad?, en su gracia, en medio de estos tiempos, en medio de esta condición en la cual nosotros vivimos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de esta sociedad de octavo en la cual nosotros vivimos. Si Dios puede tocar almas, mis hermanos, como Él ha tocado aquí, ¿qué más? ¿Cuánto más Dios puede hacer por nosotros cuando oramos? Hermanos, yo quiero que ustedes puedan ver eso. El justo por la fe vivirá. Pídale al Señor que avive la obra, que avive nuestras vidas, que avive nuestra iglesia. Hermano, que avive nuestra sociedad, para que podamos ver almas llegar a los pies del Señor. Aviva tu iglesia, Padre Santo. Aviva tu obra. Pero también aviva el don, porque también Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti. O sea, dale fuego a ese don, dale vida a ese don. Y yo sé que este año vamos a ver muchas personas usando sus dones, avivando la obra del Señor. Y esa oración es una oración de consagración. El Señor quiere avivar nuestra obra, pero mire lo que hizo el profeta. Señor, la primera parte es tan importante. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Antes de orar por un avivamiento, tenemos que tener una consagración al Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí está el cantor, aquí está el levita orando, y ha escuchado la palabra del Señor y él temió. Él se rindió al Señor, se consagró al Señor. Porque ya había luchado con el Señor, había peleado con el Señor, había hecho muchas preguntas, el Señor le había contestado. Y después de esa pelea, de esa lucha, se rindió al Señor. Pasamos muchas veces por peleas con el Señor. Yo sé que usted y yo hemos pasado por tiempos así, como el profeta. El Señor es tan maravilloso, no contesta. Y cuando Él no contesta, mis hermanos, tenemos que decir: Señor, yo he oído tu palabra y ahora temo. Bueno, vamos a temer al Señor este año, mis hermanos. Cuando usted ve el año pasado, lo que Dios ha hecho, las oraciones que Dios le ha contestado a usted, usted tiene que temer y decir: Señor, yo he oído. El Señor lo ha mantenido, lo ha ayudado. Entonces usted tiene que temer a Jehová, rendirse al Señor, consagrarse al Señor. Entonces usted puede orar: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva a mis hijos, aviva a mi familia, aviva a mis amigos. Vamos a pedir al Señor que avive su obra, hermanos. Por la gracia del Señor, por su gran misericordia, vamos a ver una obra que va a ser avivada, que va a crecer en renovación por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a orar: aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero vamos a escuchar al Señor, vamos a consagrarnos al Señor y vamos a ver cómo Él obra, cómo Él va a obrar. Yo quiero terminar y después vamos a hablar más de este capítulo, pero hay algo especial en la cual el profeta en el final de esta oración, que yo creo que eso es parte también de un avivamiento en la iglesia, en nuestras vidas también. Yo creo que esta también sea una oración para cada uno de nosotros. Y este versículo es tan especial. Una de las hermanas de las jóvenes los leyó en nuestra clase de jóvenes. Es una oración que yo quiero que cada uno de nosotros ore al Señor cuando estamos pidiendo por ese avivamiento al Señor. Y esta oración termina
en el versículo 17 hasta el 19, vamos a ver el versículo 17 hasta el 19, que es una fe grande en el Señor, una fe total en el Señor. Y quiero leerlo, capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Y recuerden, esta es la oración que comienza con un rendimiento al Señor, un avivamiento. Pero escuchen lo que dice los últimos 3 versículos de este capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Una oración de fe. No importa lo que pase, yo voy a confiar en el Señor. El Señor va a avivar su obra. Sea lo que pase en esta sociedad, la confusión que hay en esta sociedad, yo voy a confiar en el Señor en todo momento. Él va a avivar su obra. Yo me voy a consagrar a Él con todo mi corazón. Porque Él sabe, Él nos conoce. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos como personas, como iglesia. Él sabe la necesidad que tenemos de avivamiento y Él nos pide que nos consagremos. Así que les pido, mis hermanos, vamos a consagrarnos al Señor este año. Vamos a pedir al Señor que avive su obra. Pero es una combinación. Yo me consagro y te pido, Señor, por avivamiento, por tu obra, por mi vida, por mi familia. Vamos a tener un tiempo de oración y pedirle, Señor, yo quiero rendirme a ti, yo quiero ver tu obra avivada, yo quiero ver mi vida avivada, yo quiero ver mi familia en avivamiento. Oremos. Padre Santo, tú has escuchado nuestras quejas, como lo hiciste con el profeta Habacuc, nos has contestado. Y nosotros en esta noche, Padre mío, en medio de toda la confusión, queremos hacer lo mismo que hizo el profeta Habacuc en esta oración. Él dijo, Señor, yo te he escuchado y te temo. Por tanto, Señor, yo te pido que tú avives tu obra en medio de los tiempos. En estos momentos, Padre mío, tú sabes, conoces cada uno de nosotros que está muerto, que parece como que no tiene ningún sentido. Oh Señor, en medio de esa mortandad, aviva nuestras vidas, aviva tu obra, aviva tu iglesia, Padre Santo, que podamos ver crecimiento, Padre mío, tanto espiritual como físico, Padre Santo. Eso es avivamiento, que confiemos, Padre mío, en el Dios que todo lo puede, pero que te temamos a ti, que nos consagremos a ti, para ver, Padre mío, cómo tú obras. Así que este año te pedimos eso, Padre mío, ayúdanos a orar por avivamiento, ayúdanos a consagrarnos a ti. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.